En la vasta extensión del imperio persa, que iba desde la India hasta Etiopía, gobernaba el rey Asuero, también conocido como Jerjes I. Era un hombre orgulloso de su poder y riquezas, y quería mostrar a todos sus príncipes, gobernadores y nobles la grandeza de su reino. El rey ordenó: «Que todos vean la magnificencia de mi imperio. Preparen un banquete como jamás se haya visto». Los sirvientes corrieron de un lado a otro, decorando los patios del palacio con lino blanco, azul y púrpura, sostenido por columnas de mármol. Colocaron copas de oro puro, cada una distinta, y llenaron las mesas con manjares exquisitos. Durante 180 días, los príncipes y nobles disfrutaron del festín. Las risas llenaban los salones, el vino corría sin medida, y el rey estaba complacido al ver cómo todos admiraban su poder. El aire en la fortaleza de Susa era denso por el aroma a especias exóticas y vino dulce. Cientos de antorchas parpadeaban, haciendo que las paredes de mármol y los hilos de oro de los tapices brillaran como estrellas. En el centro de todo, sobre un trono de marfil y oro, se sentaba el hombre más poderoso del mundo, el rey Asuero. Ya llevaba 7 días de banquete. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos brillantes por la alegría y el vino. Levantó su copa de oro macizo, tan pesada que necesitaba las 2 manos. El rey Asuero, con voz fuerte y resonante, grita: «¡Beban, mis príncipes! ¡Beban, hombres de Persia y Media! Nunca se ha visto un reino tan glorioso como el nuestro». La multitud rugió en aprobación, pero el rey no había terminado. Su mente, nublada por el orgullo, tuvo una idea. Quería que todos vieran la joya más preciada de su colección, su esposa, la reina Vashti. Se giró hacia los 7 eunucos que estaban a su lado, sus rostros pálidos y nerviosos bajo la mirada intensa del rey. El rey Asuero, con una orden clara y sonora: «Harbona, Bigtha, ustedes, vayan a los aposentos de la reina. Díganle a Vashti que su rey la llama. Tráiganla ante mí con la corona real puesta, para que los pueblos y los príncipes puedan contemplar su belleza, pues es la más hermosa de todas». Los eunucos hicieron una reverencia rápida y salieron corriendo del salón. La multitud murmuraba con expectación. Mientras tanto, en otro salón del palacio, la reina Vashti presidía su propio banquete para las mujeres. La atmósfera allí era más tranquila, llena de música suave de arpas y conversaciones delicadas. Cuando los eunucos del rey entraron agitados, un silencio incómodo cayó sobre la sala. Harbona, el eunuco principal, se acercó a la reina. Harbona, con su voz temblorosa: «Mi reina, el rey Asuero solicita su presencia. Él ordena que venga al banquete de los hombres para mostrar su belleza». Los ojos de Vashti se abrieron de par en par. La sangre abandonó su rostro. ¿Ser exhibida como un trofeo ante hombres ebrios? La petición no era solo extraña, era una humillación. Se puso de pie, su figura alta y digna. Miró a los eunucos y su voz, aunque baja, fue firme como el acero. La reina Vashti, con voz calmada pero inquebrantable: «Díganle al rey que me niego a ir». La respuesta resonó en el silencio. Los eunucos no podían creer lo que oían. Regresaron al salón del rey con el terror pintado en sus rostros. El rey, al verlos llegar solos, dejó de reír. La música pareció desvanecerse. Todo el salón contuvo la respiración. Con la cabeza gacha, Harbona relató la respuesta de la reina. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. El rostro del rey Asuero pasó del rojo de la alegría al púrpura de la furia. Apretó su copa de oro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y luego, con un rugido, la estrelló contra el suelo. ¿Sabías que en la antigua Persia la palabra del rey era ley absoluta e irrevocable? La desobediencia de la reina, especialmente en un acto público, no era solo un insulto personal, sino que se consideraba una amenaza directa al fundamento del poder y el orden social del imperio. La reina Vashti tomó una decisión muy valiente que tuvo grandes consecuencias. ¿Creen que hizo lo correcto al defender su dignidad? El eco del golpe de la copa rota resonó en el gran salón, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. El rey Asuero jadeaba, su pecho subiendo y bajando violentamente. Sus consejeros más cercanos se miraban con nerviosismo, sabiendo que la ira del rey era como una tormenta incontrolable. Finalmente Marduk, el más anciano y respetado de sus 7 consejeros, se atrevió a hablar. Su voz grave pero respetuosa: «Oh, gran rey, tu majestad debe considerar las consecuencias de este acto.
Si la reina Vasti se atreve a desobedecer al rey, todas las mujeres del imperio se envalentonarán para menospreciar a sus maridos. El respeto y el orden en nuestros hogares se desmoronarán. Debemos enviar un decreto real a todas las provincias, anunciando que Vasti ha sido destituida y que su ejemplo no debe ser seguido. Así todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el más noble hasta el más humilde. El rey escuchó con atención, su furia comenzando a ceder ante la lógica de las palabras de Marduk. La idea de un imperio en desorden por la desobediencia de Vasti lo preocupó profundamente. Se pasó una mano temblorosa por la barba y asintió lentamente. El rey Asuero, con voz aún áspera por la ira, pero más controlada, replicó: «Tienes razón, Marduk. No podemos permitir que la insubordinación de una reina siembre la anarquía en todo mi reino. Que se prepare un decreto real, que se escriba en todas las lenguas y se envíe a cada rincón del imperio. Que se declare que la reina Vasti ha perdido su corona por desobedecer la orden de su rey y que se elija a otra mujer, más digna y obediente, para ocupar su lugar». Inmediatamente los escribas reales se pusieron a trabajar. Plumas de ave danzaban sobre pergaminos, sellos reales eran estampados con firmeza. Mensajeros a caballo se prepararon para cabalgar a toda velocidad, llevando la noticia por valles y montañas, a través de desiertos y llanuras. El decreto del rey era irrevocable. El destino de Vasti estaba sellado, y el imperio se preparaba para una nueva era, sin saber que una joven judía llamada Esther pronto jugaría un papel crucial en su historia. ¿Sabías que los decretos reales en el imperio persa eran considerados inmutables? Una vez que el rey firmaba y sellaba un edicto, ni siquiera él mismo podía cambiarlo. Esta firmeza en sus decisiones era vista como una muestra de la autoridad y la estabilidad del imperio. ¿Creen que fue una decisión justa la que tomó el rey al destituir a Vasti? El tiempo pasó, y con él, la ardiente ira del rey se convirtió en una ceniza fría de arrepentimiento. En la soledad de sus vastos salones, Asuero a menudo recordaba a Vasti, su belleza y su espíritu, y la dura decisión que había tomado. Sus sirvientes, al verlo tan decaído, se preocuparon. Uno de ellos, con mucho tacto, se le acercó. «Majestad, el pasado no puede cambiarse, pero el futuro es brillante. Permítanos encontrar una nueva luz para su reino. Deje que sus oficiales busquen por todas las provincias a las jóvenes más bellas y virtuosas». La idea prendió una pequeña chispa de interés en el rey. Así, el decreto para encontrar una nueva reina se puso en marcha. La noticia voló por todo el imperio, llegando a cada ciudad y aldea. Y en la misma ciudad de Susa vivía un hombre judío de la tribu de Benjamín, llamado Mardoqueo. Él había criado a su prima huérfana, Hadasa, a quien todos llamaban Esther, como si fuera su propia hija. Esther era tan buena y amable como hermosa, y Mardoqueo la amaba profundamente. Cuando los guardias del rey llegaron a su hogar, el corazón de Mardoqueo se encogió. Sabía que no podía oponerse. Mientras Esther se preparaba, él la llevó a un lado y, con una mirada llena de amor y preocupación, le susurró una orden vital. «Esther, mi niña, cuando llegues al palacio, no reveles a nadie que eres judía. No hables de nuestro pueblo ni de tu familia. Sé sabia, sé prudente y, sobre todo, sé buena. Confía en Dios». Esther asintió, guardando las palabras de su primo en lo más profundo de su corazón. Con una mezcla de nerviosismo y una extraña calma, fue llevada junto con muchas otras jóvenes al palacio real, un mundo completamente nuevo y deslumbrante. ¿Sabías que el proceso de preparación para que una joven se presentara ante el rey persa era muy largo y lujoso? Incluía 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos especiales. Esther tuvo que dejar su hogar para ir a un lugar desconocido. ¿Alguna vez han tenido que hacer algo que les daba un poco de miedo pero sabían que era necesario? La casa de las mujeres era un mundo en sí mismo, un laberinto de patios con fuentes, jardines secretos y salones adornados con sedas y cojines de 1000 colores. Todas las jóvenes seleccionadas fueron puestas bajo el cuidado de un hombre llamado Hegai, el eunuco del rey encargado del harén. Hegai era un hombre de gran responsabilidad. Había visto pasar a cientos de jóvenes y sabía exactamente qué buscaba el rey. Su mirada era seria y evaluadora. Una por una, las jóvenes pasaron ante él, algunas con miradas altivas, otras con timidez. Cuando llegó el turno de Esther, ella no intentó impresionar. Simplemente se presentó con una humildad y una gracia natural que la distinguían de todas las demás.
No había arrogancia en sus ojos, solo una bondad serena. Al verla, la expresión severa de Hegai se suavizó. Inmediatamente, Esther halló gracia ante sus ojos. Hegai vio en ella algo especial, algo más allá de la simple belleza. Sin dudarlo, decidió darle un trato preferencial. Hegai, con voz amable pero firme, dirigiéndose a sus asistentes, dijo: «A esta joven denle los mejores aposentos, rápido. Tráiganle sus tratamientos de belleza y la porción de comida especial que viene de la mesa del rey, y escojan a las 7 mejores doncellas del palacio para que las sirvan exclusivamente a ella». Mientras Esther era conducida a sus lujosas habitaciones, recordaba las palabras de Mardoqueo y mantuvo su secreto a salvo en su corazón. Nadie supo que en los muros de ese palacio persa se encontraba una joven judía. Y cada día, sin falta, su amado primo Mardoqueo caminaba de un lado a otro frente al patio de la casa de las mujeres, esperando ansiosamente saber cómo estaba Esther y qué sería de su suerte. ¿Sabías que los eunucos como Hegai eran figuras de inmenso poder y confianza en las cortes antiguas? Al no poder tener familias propias, su lealtad estaba enteramente dedicada al rey, por lo que se les confiaban los tesoros más grandes del monarca, su dinero y su harén. Esther se ganó el favor de Hegai por ser humilde y amable. ¿Cómo nos ayuda a nosotros ser amables y respetuosos con los demás en nuestro día a día? Mientras Esther se adaptaba a su nueva vida en el palacio, su primo Mardoqueo había obtenido un puesto de oficial y se sentaba habitualmente a la puerta del rey, un lugar bullicioso por donde pasaban todos los asuntos importantes del reino. Sus oídos estaban siempre atentos y su lealtad al rey era absoluta. Un día, mientras estaba en su puesto, notó a 2 de los eunucos de más alto rango del rey, llamados Bigtán y Teres, quienes guardaban la entrada a los aposentos reales. Hablaban en voz baja y con el ceño fruncido, y Mardoqueo vio en sus ojos una sombra de odio. Bigtán, con voz susurrante y amarga, dijo: «No puedo soportarlo más. El rey nos ha menospreciado por última vez». Teres, con voz igualmente resentida, replicó: «Estoy de acuerdo. Debemos actuar. Esta misma noche, cuando duerma, pondremos fin a su reinado». Mardoqueo se quedó helado. Estaban planeando atentar contra la vida del rey. Sabía que debía actuar con rapidez y discreción. En lugar de levantar la voz y crear un pánico, encontró la manera de enviar un mensaje urgente y secreto a la persona en quien más confiaba en el mundo, la reina Esther. Cuando Esther leyó el mensaje de su primo, comprendió la gravedad de la situación. Sin demora, solicitó una audiencia con el rey. «Mi señor y rey, he sido informada de un asunto de suma urgencia. Un hombre leal a usted, Mardoqueo, que se sienta a su puerta, ha descubierto un complot terrible. 2 de sus propios guardias, Bigtán y Teres, planean hacerle daño». El rostro del rey Asuero se ensombreció. De inmediato ordenó una investigación. La acusación fue confirmada. Los 2 eunucos confesaron su plan. La justicia del rey fue rápida y severa, pero lo más importante fue lo que sucedió después. El rey, impresionado por la lealtad de Mardoqueo, ordenó. El rey Asuero, con voz de mando a un escriba, le dijo: «Que se registre este acto en el libro de las crónicas del reino. Escribe que Mardoqueo el judío salvó la vida del rey. Quiero que conste para siempre». Y así la valiente y leal acción de Mardoqueo quedó escrita en la historia oficial del imperio. Un hecho que en ese momento pareció pequeño, pero cuyo eco resonaría con una fuerza increíble en el futuro. ¿Sabías que la puerta del rey no era solo una entrada, sino el centro de la vida cívica y judicial en muchas ciudades antiguas? Era como el ayuntamiento y los juzgados, todo en un mismo lugar. Sentarse a la puerta significaba que una persona tenía autoridad y era un juez o un funcionario respetado. Los 12 meses de preparación llegaron a su fin, una por una. Cada joven era llamada para pasar una noche con el rey Asuero. Cada una podía pedir todo lo que quisiera de la casa de las mujeres para llevar consigo. Las joyas más deslumbrantes, los vestidos más finos, los perfumes más exóticos. Todas intentaban impresionar al rey con opulencia y adornos. Finalmente llegó el turno de Esther. Hegai, el eunuco que tanto la apreciaba, se acercó a ella. Hegai, con voz paternal, le dice: «Esther, es tu momento. ¿Qué deseas llevar contigo ante el rey?» Esther lo miró con su calma habitual. No pidió ni una sola joya, ni un vestido extravagante. Confiando en la sabiduría de Hegai y en su propia gracia natural, respondió con sencillez: «Llevaré únicamente lo que tú me aconsejes, Hegai. Confío en tu juicio». Hegai sonrió.
Conmovido por su humildad y confianza, la vistió con ropas reales que realzaban su belleza sin opacarla, sencillas pero increíblemente elegantes. Así, sin la carga de oro y gemas, Ester fue conducida a los aposentos del rey. Cuando Asuero la vio entrar, el bullicio del mundo pareció desvanecerse. No vio a una joven intentando deslumbrarlo, sino una presencia llena de una gracia y una luz que ninguna joya podría igualar. El rey quedó cautivado al instante, y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y favor delante de él más que todas las demás vírgenes. El corazón del rey, que había estado cerrado desde la partida de Basti, se abrió por completo. Sin dudarlo un instante se levantó de su asiento, tomó la corona real y, con una ternura que sorprendió a todos los presentes, la colocó suavemente sobre la cabeza de Ester. La había elegido. La joven huérfana judía era ahora la reina del vasto imperio persa. ¿Sabías que la corona que usaban los reyes persas no era una simple diadema de metal? A menudo era una tiara de tela pesada, adornada con una inmensa cantidad de perlas y joyas, y se decía que era tan pesada que tenía que ser suspendida por una cadena de oro desde el techo sobre la cabeza del rey. A diferencia de las demás, Ester no pidió joyas ni vestidos lujosos. ¿Qué nos enseña esto sobre la verdadera belleza? Para celebrar a su nueva reina, el rey Asuero organizó un banquete aún más grande y espléndido que los anteriores. Este sería el banquete de Ester. Se enviaron invitaciones a todos los príncipes y siervos del imperio. El palacio se llenó una vez más de risas, música y alegría. En el lugar de honor, junto al rey, se sentaba la reina Ester. Su rostro sereno irradiaba una luz que contagiaba a todos. El rey estaba tan feliz que su generosidad no conoció límites. Con una gran sonrisa, se puso de pie y levantó su copa. El rey Asuero, con voz jubilosa, dijo: «En honor a mi reina, la reina Ester, hoy es un día de fiesta en todo el imperio. Por lo tanto, declaro un día de descanso para todas las provincias y concedo una rebaja de impuestos. Que todos se regocijen conmigo». La multitud aclamó con entusiasmo. El rey distribuyó regalos con generosidad y la fiesta se prolongó con gran alegría. En medio de toda la celebración, Ester nunca olvidó quién era ni de dónde venía. Disfrutaba del honor, pero su corazón se mantenía humilde, recordando siempre el consejo de su primo Mardoqueo. Y aunque ahora era la mujer más poderosa del imperio junto al rey, para Mardoqueo, quien observaba desde la puerta, ella seguía siendo su amada Hadasa. Ester no había revelado su secreto. Nadie en la corte persa sabía que su reina, la luz de los ojos del rey, era judía. Por ahora era un secreto guardado entre ella, Mardoqueo y Dios. ¿Sabías que la generosidad de un rey, como dar regalos o rebajar impuestos, un acto muy raro y significativo, era una forma crucial de demostrar poder y ganarse la lealtad y el afecto del pueblo? Al hacer esto en nombre de Ester, Asuero estaba elevando públicamente el estatus de su nueva reina a un nivel muy alto. Ester era ahora una reina poderosa, pero seguía escuchando el sabio consejo de Mardoqueo, porque es importante seguir escuchando a las personas que nos aman, sin importar cuán grandes seamos. Después de la gran celebración, un nuevo personaje ascendió rápidamente en la corte del rey. Su nombre era Amán. El rey Asuero, por razones propias, decidió honrar a Amán por encima de todos los príncipes y oficiales que le servían. Le dio el puesto de mayor autoridad después del suyo y para cimentar su poder emitió una nueva orden: que todos mis siervos, desde el más alto al más bajo, se arrodillen y rindan homenaje a Amán cada vez que pase. Esta es la orden del rey. Y así fue. Dondequiera que Amán caminaba con su pecho inflado de orgullo y sus ropas extravagantes, los siervos del rey se postraban rostro en tierra. Amán disfrutaba inmensamente de este poder, bebiendo de la sumisión de todos. Pero cada día, en la puerta del rey, había un hombre que no se arrodillaba, uno que permanecía de pie, en silencio y con respeto, pero erguido. Era Mardoqueo. Los otros oficiales, desconcertados, se le acercaron. «Mardoqueo, ¿por qué desobedeces la orden del rey? ¿Acaso no temes la ira de Amán?» Mardoqueo, con voz tranquila pero firme, dijo: «Yo honro al rey, pero soy judío, y mi fe me enseña a arrodillarme solo ante mi Dios». Al principio, Amán no lo notó, pero cuando los otros oficiales, para causarle problemas a Mardoqueo, se lo señalaron, la mirada de Amán se fijó en él. Día tras día, veía a Mardoqueo de pie, desafiando el homenaje que tanto amaba.
Una ira fría y oscura comenzó a crecer en el corazón de Amán. No era solo un insulto, para su orgullo era un acto intolerable de rebeldía. Y en esa oscuridad, una idea terrible comenzó a formarse. ¿Sabías que la Biblia describe a Amán como un agageo o descendiente de Agag? Agag fue el rey de los amalecitas, un antiguo y acérrimo enemigo del pueblo de Israel. Este detalle explica por qué el odio de Amán no se detuvo en Mardoqueo, sino que se extendió a todos los judíos. Era un odio histórico y ancestral. Mardoqueo se mantuvo firme en sus creencias, aunque era la única persona que lo hacía. ¿Alguna vez has tenido que defender lo que crees que es correcto, aunque otros no lo hicieran? La ira de Amán ardió como un fuego oscuro en su interior. Cada vez que veía a Mardoqueo, sentía una punzada de odio. Pero en su inmenso orgullo pensó que castigar a un solo hombre era un acto demasiado pequeño para alguien de su grandeza. Cuando sus sirvientes le informaron que Mardoqueo era judío, una idea mucho más terrible y expansiva se apoderó de su mente. Decidió que no solo destruiría a Mardoqueo, sino que aniquilaría a todo su pueblo, a cada hombre, mujer y niño judío en todo el imperio persa. Para Amán, todo debía hacerse con un aire de solemnidad. Por eso en su presencia se echaron suertes, lo que en persa se llama pur, para determinar el día y el mes perfectos para su terrible plan. Las suertes cayeron en el día 13 del mes 12, el mes de Adar, con la fecha fijada por el destino. Amán fue ante el rey. Amán, con voz suntuosa y llena de falsa preocupación, dijo: «Mi gran rey, hay un cierto pueblo esparcido por todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del rey, y no es del interés de su majestad tolerarlos. Si al rey le parece bien, que se decrete que sean destruidos, y yo mismo pagaré 10,000 talentos de plata a los tesoros del rey para compensar cualquier pérdida». El rey Asuero, confiando ciegamente en su segundo al mando y sin preguntar de qué pueblo se trataba, no lo dudó. Se quitó su anillo de sello, el símbolo de su autoridad absoluta, y se lo entregó a Amán. Rey Asuero, con voz casi indiferente, replicó: «La plata es tuya y el pueblo también, para que hagas con ellos lo que te parezca mejor». Con el anillo del rey en su dedo, Amán ahora tenía el poder de convertir su odio en ley. La suerte estaba echada, el decreto estaba a punto de ser escrito, y una sombra de muerte se cernía sobre los judíos, quienes vivían en paz, sin saber el terrible destino que se había sellado para ellos. ¿Sabías que los 10,000 talentos de plata que Amán ofreció era una suma astronómica? Los historiadores calculan que podría haber sido el equivalente a 2/3 de los ingresos anuales de todo el imperio persa. Esto demuestra la increíble riqueza de Amán y la profundidad de su odio, ya que estaba dispuesto a pagar una fortuna para llevar a cabo su venganza. Los mensajeros partieron a toda prisa, impulsados por la orden del rey. El decreto, escrito en cada lengua y para cada pueblo, fue enviado a las 127 provincias del imperio. El mensaje era brutal y explícito. En el día 13 del mes de Adar, todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres y niños, debían ser exterminados y todas sus posesiones saqueadas. Mientras el rey y Amán se sentaban a beber, celebrando su acuerdo, la ciudad de Susa quedó sumida en la confusión y el desconcierto. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había decretado, el mundo se derrumbó a sus pies. En un acto de profunda desesperación, rasgó sus vestiduras de oficial, se vistió con una tela áspera de cilicio y se cubrió la cabeza con ceniza. Salió al medio de la ciudad, clamando al cielo con un lamento fuerte y amargo que partía el alma. Llegó hasta la entrada del palacio, pero no pudo entrar, pues a nadie se le permitía pasar la puerta del rey vestido de luto. Y su dolor no era solitario. A medida que los mensajeros llegaban a cada provincia, la misma escena de horror se repetía. Por dondequiera que llegaba la noticia, había un gran luto entre los judíos. Ayuno, llanto y lamento se escuchaban en cada hogar. El cilicio y la ceniza se convirtieron en la cama de muchos. La alegría de todo un pueblo se había convertido en un instante en la más profunda y oscura de las tristezas. Mardoqueo con gran lamento proclamó: «Oh Dios nuestro, ¿por qué? ¿Por qué este mal ha caído sobre tu pueblo?» ¿Sabías que vestir de cilicio y ceniza era la forma más extrema de mostrar duelo y arrepentimiento en el Antiguo Oriente? El cilicio era una tela muy áspera e incómoda, a menudo hecha de pelo de cabra negro. Ponerse ceniza en la cabeza simbolizaba la desolación y el reconocimiento de que, sin la ayuda de Dios, no somos más que polvo.
El ayuno y la oración eran la forma en que los judíos le pedían ayuda a Dios en su momento de mayor necesidad. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos sentimos muy preocupados o asustados? Dentro de los muros dorados del palacio, la reina Ester vivía ajena al terror que se había desatado. Pero cuando sus doncellas y eunucos vinieron a ella con rostros pálidos y preocupados, le contaron del extraño comportamiento de Mardoqueo. «Está en la puerta del rey vestido de cilicio y ceniza», le dijeron. Profundamente angustiada, Ester le envió ropas finas para que se vistiera, pero él las rechazó. El luto de Mardoqueo era demasiado profundo para ser cubierto con seda. Confundida y con un mal presentimiento, Ester llamó a Hatac, uno de los eunucos de confianza del rey. Le ordenó. Ester, con voz llena de preocupación, dijo: «Ve con Mardoqueo, Hatac. Averigua qué le sucede y por qué está tan afligido. No descansaré hasta saberlo». Hatac fue a la plaza, donde encontró a Mardoqueo, quien le contó todo: la conspiración de Amán, la inmensa suma de dinero prometida y el contenido exacto del decreto de muerte. Le entregó a Hatac una copia del terrible edicto para que se la mostrara a Ester y le dio un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Mardoqueo, con voz apasionada y urgente, le dijo a Hatac: «Dile a Ester que no piense que por estar en el palacio escapará con vida. Si ella calla en este momento, la liberación para los judíos vendrá de otro lugar, pero ella y la casa de su padre perecerán. Y dile esto: ¿quién sabe si no ha llegado al reino precisamente para una ocasión como esta?». Cuando Hatac regresó y le dio el mensaje a Ester, ella sintió un miedo helado recorrer su cuerpo. Presentarse ante el rey sin ser llamada significaba la muerte. Pero las palabras de Mardoqueo resonaron en su alma. Se dio cuenta de que su corona y su palacio no eran un refugio, sino una plataforma. Su propósito era más grande que su propia seguridad. Después de un momento de intensa deliberación, su miedo se transformó en una resolución de acero. Envió su respuesta final a Mardoqueo. Ester, con voz firme, llena de una nueva valentía, dijo: «Ve y reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días y 3 noches. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Y después de eso, aunque sea contra la ley, entraré a ver al rey. Y si he de perecer, que perezca». ¿Sabías que la frase «para una ocasión como esta» o «para un tiempo como este» es una de las más famosas de la Biblia? Se ha convertido en un poderoso recordatorio de que a menudo las personas se encuentran en posiciones de influencia no por casualidad, sino con un propósito específico para enfrentar los desafíos de su tiempo. Ester tuvo que elegir entre su propia seguridad y la seguridad de su pueblo. ¿Qué nos enseña su decisión sobre el coraje? Al tercer día, el ayuno terminó. Un cambio se obró en Ester. Dejó a un lado la oración y la penitencia y se levantó con un propósito claro. Con la ayuda de sus doncellas, se vistió con sus más espléndidas vestiduras reales. No se presentó como una suplicante desesperada, sino como la reina que era, radiante y majestuosa. Con cada pieza de seda y cada joya, armaba su coraje para la batalla que estaba a punto de librar. Respiró hondo y caminó sola por los imponentes pasillos de mármol, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Cada paso era un eco en el silencio del palacio. Finalmente llegó a la entrada del salón del trono y se detuvo en el patio interior, justo a la vista del rey. Asuero estaba sentado en su trono real frente a la entrada. La ley era absoluta. Nadie podía venir ante él sin ser llamado. Por un instante, el tiempo se congeló. El rey levantó la vista y la vio. Vio a su reina, más hermosa que nunca, pero con una palidez y una urgencia en sus ojos que nunca antes había visto. Su ceño, fruncido por la interrupción, se suavizó. El amor que sentía por ella venció a la rígida ley de la corte. Lentamente extendió hacia ella el largo cetro de oro que sostenía en su mano. Era la señal, era la vida. Con un suspiro de inmenso alivio, Ester se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le habló, su voz llena de afecto. «¿Qué tienes, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida». Pero Ester, con una sabiduría increíble, no reveló su angustia. Sabía que el momento y el lugar debían ser perfectos. Ester, con voz serena y respetuosa, le dijo: «Si a su majestad le parece bien, mi petición es que el rey y también Amán vengan hoy al banquete especial que he preparado para ustedes». El rey, encantado, accedió de inmediato. Esa tarde, en un comedor privado y elegante, los tres se sentaron. Amán apenas podía contener su orgullo.
ser el único invitado al banquete íntimo de la reina. Durante la cena, el rey, sintiendo que había algo más, volvió a preguntar. Pero Esther, tejiendo su red con maestría, solo sonrió y los invitó a un segundo banquete al día siguiente, prometiendo que entonces, finalmente, revelaría su petición. Amán se fue esa noche sintiéndose el hombre más afortunado y poderoso del imperio, sin saber que la reina acababa de preparar el escenario para su caída. ¿Sabías que el cetro ha sido un símbolo de autoridad real durante miles de años? En Persia, extenderlo no era solo un gesto de perdón, sino una renovación de la vida para la persona que había roto el protocolo. Al tocarlo, Esther aceptaba simbólicamente el poder y la misericordia del rey sobre su vida. Amán se sintió muy orgulloso por haber sido invitado al banquete. ¿Qué puede pasar cuando el orgullo nos hace sentir más importantes de lo que somos? Amán salió del banquete de la reina con el corazón rebosante de alegría y orgullo. Se sentía en la cima del mundo, pero al pasar por la puerta del rey, su euforia se evaporó como el agua en el desierto. Allí estaba Mardoqueo y no se inclinó. La alegría de Amán se convirtió en una furia descontrolada. Corrió a su casa y, reuniendo a su esposa Ceres y a sus amigos, se jactó de su riqueza, de sus hijos y, sobre todo, del honor de ser el único invitado a la fiesta de la reina. Amán, con voz llena de rabia, dijo: «Pero nada de esto significa nada para mí mientras vea a ese judío, Mardoqueo, sentado a la puerta del rey». Ceres, su esposa, con voz fría replicó: «El problema tiene fácil solución. Manda construir una horca, una muy alta, de 25 metros. Por la mañana simplemente pídele al rey permiso para colgar a Mardoqueo en ella. Luego podrás ir feliz al banquete de la reina». La idea le encantó a Amán. Inmediatamente ordenó que se construyera la horca. Pero esa misma noche un giro inesperado del destino se puso en marcha. En el palacio, el rey Asuero no podía dormir. Daba vueltas en su cama, su mente inquieta. Para distraerse, dio una orden. El rey Asuero, con voz cansada, dijo: «Tráiganme el libro de las crónicas, los registros del reino, y léanme». Un sirviente trajo el pesado libro y comenzó a leer. Leyó sobre batallas, sobre impuestos y, de repente, leyó el pasaje sobre cómo 2 eunucos, Bigtán y Teres, habían conspirado contra el rey, y cómo un hombre llamado Mardoqueo había descubierto el complot y salvado la vida del rey. El rey se incorporó. El rey Asuero, con voz intrigada, dijo: «Esperen. ¿Qué honor o recompensa se le dio a Mardoqueo por esto?». El sirviente replicó: «Mi rey no se hizo nada por él». Justo en ese momento se oyeron pasos. Amán había llegado temprano a la corte, ansioso por pedir permiso para colgar a Mardoqueo en su nueva horca. El rey preguntó quién estaba en el patio y, al saber que era Amán, lo hizo pasar. Sin darle tiempo a hablar, el rey le hizo una pregunta: «Amán, ¿qué se debe hacer por el hombre a quien el rey se deleita en honrar?». El corazón de Amán se disparó de orgullo. «¿A quién más querría honrar el rey sino a mí?», pensó. Y describió el honor más grande que pudo imaginar: vestir al hombre con las ropas del rey, montarlo en el caballo personal del rey y hacer que el príncipe más noble lo paseara por la ciudad gritando: «Así se hace al hombre a quien el rey se deleita en honrar». El rey sonrió. La idea era perfecta. «Maravilloso. Date prisa. Toma las ropas y el caballo, como has dicho, y haz todo eso por Mardoqueo, el judío, que se sienta a la puerta del rey. No omitas ni un solo detalle». El rostro de Amán se quedó sin color. El horror y la humillación lo inundaron. Atrapado por sus propias palabras, el orgulloso Amán tuvo que tomar las vestiduras reales, vestir a su peor enemigo y guiarlo a caballo por la ciudad, gritando con voz ahogada el honor que había deseado para sí mismo. El destino había dado un giro espectacular. ¿Sabías que el rey no pudiera dormir es considerado por muchos el punto de inflexión de toda la historia? Se ve como una intervención divina, un pequeño evento que lo cambia todo. Demuestra que, mientras Amán confiaba en su poder y sus planes, Dios estaba moviendo las piezas para proteger a su pueblo. Amán planeó algo muy malo para Mardoqueo, pero al final le ocurrió a él mismo. ¿Qué nos enseña esto sobre desear el mal a los demás? Amán corrió a su casa después del desfile, cubriéndose la cabeza en señal de profunda vergüenza. Le contó a su esposa y a sus amigos la terrible humillación que había sufrido. Mientras aún hablaba, su esposa le dijo con un escalofrío en la voz: «Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, es del pueblo judío, no prevalecerás. Ciertamente caerás ante él».
Apenas había terminado de hablar cuando los eunucos del rey llegaron a su puerta. No había tiempo para lamentarse. Debían llevarlo rápidamente al banquete que Ester había preparado. La atmósfera en el segundo banquete era eléctrica. Amán, que el día anterior rebosaba de orgullo, ahora se sentaba con un nudo de pavor en el estómago. El rey, sabiendo que este era el momento, miró a Ester. «Ahora sí, reina Ester, ¿cuál es tu petición, tu solicitud? Hasta la mitad del reino se cumplirá». Ester respiró hondo, su voz temblando al principio pero fortaleciéndose con cada palabra. «Oh, mi rey, si he hallado favor a sus ojos, mi petición es que me conceda la vida, y mi solicitud es que salve a mi pueblo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos y aniquilados». El rey se levantó de un salto, su rostro era una mezcla de incredulidad y furia. Había firmado un decreto, sí, pero contra un pueblo cualquiera, no contra su propia reina. El rey Asuero con voz de trueno dijo: «¿Quién es él? ¿Y dónde está el que se ha atrevido a hacer semejante cosa?». Todos los ojos estaban sobre Ester. Ella levantó su brazo y señaló directamente al otro lado de la mesa. «El adversario y enemigo es este malvado Amán». El mundo de Amán se vino abajo. Se quedó pálido, paralizado por el terror, mientras la mirada furiosa del rey y la mirada acusadora de la reina lo atravesaban. Incapaz de contener su ira, el rey se levantó y salió bruscamente al jardín del palacio para calmarse. Amán, sabiendo que estaba condenado, se arrojó desesperadamente a los pies de Ester, cayendo sobre el diván donde ella estaba reclinada, suplicando por su vida. En ese preciso instante, el rey regresó. Al ver a Amán sobre el diván de la reina, lo malinterpretó de la peor manera. ¿Acaso también intentará forzar a la reina en mi propia casa, delante de mí? Con esas palabras, el destino de Amán quedó sellado. Los guardias se adelantaron y cubrieron el rostro de Amán. Entonces, Harbona, uno de los eunucos, habló: «Majestad, la horca de 25 metros que Amán preparó para Mardoqueo, el hombre que salvó su vida, está levantada junto a su casa». El rey Asuero, con una orden final y terrible, dijo: «Cuélguenlo en ella». Y así el hombre que había planeado la destrucción de todo un pueblo fue llevado y ejecutado en la misma horca que había construido para su enemigo. ¿Sabías que cubrir el rostro de un prisionero en la antigua corte persa era un acto simbólico muy poderoso? Significaba que el condenado ya no era digno de ver el rostro del rey. En el momento en que los guardias cubrieron la cara de Amán, todos en la sala supieron que no había ninguna posibilidad de apelación o perdón. Ester finalmente reveló la verdad, aunque era muy arriesgado. ¿Por qué es tan importante tener el coraje de decir la verdad, especialmente cuando hay una injusticia? Amán había caído, pero su malvado decreto seguía siendo ley en todo el imperio. Y una ley persa, una vez sellada por el rey, no podía ser revocada. Con el corazón todavía angustiado, Ester se presentó una vez más ante el rey. Cayendo a sus pies y llorando, le suplicó que encontrara una manera de anular el terrible plan que amenazaba a su pueblo. El rey, conmovido por sus lágrimas, le extendió de nuevo el cetro de oro, le entregó la casa de Amán a Ester y le dio a Mardoqueo el anillo de sello que le había quitado al traidor. El rey Asuero, con voz compasiva, le dijo: «No puedo anular el primer decreto, pero les doy a ustedes mi autoridad. Usen mi anillo y escriban un nuevo decreto en mi nombre. Séllenlo y hagan lo que sea necesario para salvar a su pueblo». La esperanza renació. Mardoqueo, ahora vestido con el poder del rey, convocó a los escribas. Se escribió un nuevo decreto a toda prisa, una ley que otorgaba a los judíos de cada ciudad el derecho de reunirse y defender sus vidas en el día 13 del mes de Adar. Los mensajeros cabalgaron una vez más, pero esta vez llevaban noticias de vida y esperanza. A donde quiera que llegaba el decreto, la tristeza de los judíos se convertía en una alegría desbordante. Hubo fiesta y celebración. Y Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entera gritó de júbilo. Cuando llegó el día señalado, los judíos se defendieron valientemente contra aquellos que buscaban hacerles daño y salieron victoriosos. Su luto se había convertido en danza. Para conmemorar esta increíble liberación de la destrucción, Ester y Mardoqueo establecieron una fiesta anual. La llamaron Purim, en recuerdo del Pur, la suerte que Amán había echado para destruirlos. Decretaron que esos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones como días de banquete y alegría, de intercambiar regalos y de dar a los pobres.
Y así, gracias al coraje de una reina valiente y la fidelidad de su primo, el llanto de todo un pueblo se transformó en celebración. La oscuridad fue vencida por la luz, y su historia se convirtió en un eterno recordatorio de que incluso en la noche más oscura, la esperanza puede nacer y el destino puede dar un giro maravilloso. Y esa es la increíble historia de la reina Esther, una historia de coraje, fe y del triunfo del bien sobre el mal. Nos enseña que una persona, sin importar cuán pequeña se sienta, puede marcar una gran diferencia. Si esta historia te ha gustado y ha inspirado a tu familia, nos encantaría que te unieras a la nuestra. Dale me gusta a este video para que más familias puedan encontrarlo y disfrutarlo. Y no olvides hacer clic en el botón de suscribirse a nuestro canal, Biblia Tunes TV, y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras futuras aventuras animadas de la Biblia, contadas especialmente para ti y tu familia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.